El Eterno les bendiga. Amados hermanos, tengo un mensaje que el Abba me ha dado en este día. No soy de decir que Dios me dijo, que Yahweh me dio una palabra. No, simplemente Él me da una palabra en mi mente y luego me da versos de las Escrituras y yo solamente lo pongo unidos y entonces hago un mensaje. Y Él quiere que yo les comunique a ustedes esto. Viene una oferta de ser esclavos o siervos del gobierno terrenal o del faraón o del anticristo. O tú ser esclavo o siervo del gobierno celestial de su reino, de Yahweh o de Yeshua. Entonces se nos va a dar la opción, porque si viene hambre, hay una opción. O te sometes a aquel que te va a dar comida terrenal, o tú esperas y confías en aquel que ya prometió que nada te va a faltar, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, pero dice justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida de justicia, caminar en su verdad. ¿Qué va a detonar el hambre? Ya podemos ver, discernir muchas cosas y sabemos que puede venir un golpe final, que es lo que el enemigo quiere para detonar el hambre. ¿Cuál es el objetivo de quebrar las naciones que podemos ver hoy? Es como que están empujando hacia allá. Llevarlas a esclavitud para que se sometan al gobierno, se sometan a la bestia, ¿verdad? Al dragón. Entonces, ¿viene hambre? Una pregunta. ¿Está eso en la Biblia? ¿Ha pasado antes? Entonces, si todo esto es cierto, ¿por qué pensamos que no lo vamos a ver o que no va a pasar en nuestro tiempo? Porque todo se está preparando y el que tiene ojos puede ver claramente. El que duerme no se entera. Ahora veamos, ¿cuántos hoy en día han soñado con que viene hambre? ¿Para qué Elohim daría estos sueños? Millones de personas han soñado con esto. Inclusive yo misma soñé con un hambre muy extrema hace unos años. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué muchos no creen que Elohim advierte antes de que las cosas pasen? ¿Que Él aconseja? ¿Que Él habla por sueños? Aunque está escrito, aún así la rebeldía nubla la mente de la mayoría de sus hijos al no creer. Son incrédulos. ¿Por qué no creer a lo escrito? Entonces, si no creen en los sueños, vamos a ir a la palabra. Hechos 2:17 nos habla del derramamiento de su espíritu en los postreros días. Y dice que los siervos y las siervas profetizarán la palabra revelada. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. En Job 33:14 dice en una o dos maneras habla Elohim. Pero el hombre insensato no entiende. Dice que él habla por sueño, en visión nocturna. Entonces, veamos las profecías y donde también Yeshua habló en Mateo 24:7, que dijo que habría pestes, hambre y terremotos. En Apocalipsis 7, verso 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Es obvio que en la persecución de la gran tribulación pasaron hambre, sed y calor. Esta palabra está profetizada en Isaías 49:10, que dice exactamente lo mismo, que no tendrán hambre porque el que tiene misericordia los guiará y conducirá a manantiales de agua. ¿Por qué? Porque no eran sabios, insensatos, no creyeron, sus ropas fueron lavadas en la gran tribulación para purificarlos a través de las aguas limpias y que su espíritu corriera por ellos y los entrara así en su reino eterno por ese amor inagotable que fluye como manantiales de agua. Ahora,
Aquellos que hoy son siervos, esclavos de Yeshua, estos no tienen temor al hambre, ni a la destrucción, ni a la tribulación, ni al hombre. No le tienen miedo. No se van a rendir al faraón por pan. No van a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Veamos cómo piensa el que crea su palabra. Y si ha tomado la advertencia, y esto no se trata de almacenar comida. Yo estoy hablando de conocerle al punto de la resistencia, la confianza a no rendirse por el hambre, sino esperar en él. El enemigo va a usar el hambre porque el hombre va a entrar en pánico y se entregará fácil por comida. Nosotros no nos arrodillamos a los gobiernos ni a los hombres. Nosotros solamente confiamos en aquel que ya nos prometió. Él dijo que nos va a guardar en los tiempos malos. Él nos aconseja, nos dice qué hacer y cómo prepararnos. Y sabemos que el pan y el agua está asegurado para el que le conoce y aquel que confía y espera. Si nosotros creemos a su palabra, entonces en tiempo de hambre estamos en un total reposo. Creed a su palabra y serán prosperados. Crean a sus profetas, a los sueños, a las visiones, a la advertencia. No se rinden, perseveren, prepárense hoy. Tenemos que creer porque Él pelea por nosotros, Él nos defiende, nada nos faltará. Salmos 37, 18-19, vamos a leer para que creamos a esta palabra. Dice, conoce Yahweh los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, o sea, en el tiempo malo, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de angustia, de escasez, y en los días de hambre serán saciados. Aquí es una saciedad hasta que abunde. En Job 5:22 dice, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. En Isaías 33:14 hace una pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El verso 15 responde, el justo, el que camina en justicia y habla lo recto. Y en el verso 16 dice que a ese se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, esta es la palabra que nosotros creemos y como estas hay muchas más. Entonces, este capítulo de Isaías 53 nos habla de ese tiempo malo, del mal tiempo, el tiempo de la gran tribulación. A los que hoy se preparen, esos serán guardados porque han creído al mensaje y ellos no se van a rendir como esclavos al gobierno de la bestia y estos gobiernos hoy, ¿verdad?, están sirviendo a Satanás. Y el que no puede ver esto está ciego y sordo. Ahora, veamos cómo el mundo se rindió al faraón en el tiempo de José. Lo hizo por el hambre. Así pasará otra vez. Pero aquel que confía en Yeshua no será avergonzado. Aquel que cree verá su gloria manifiesta. Estará en paz y seguridad bajo su cuidado en el tiempo malo. Vamos a leer en Génesis 47 algunos versos para que ustedes vean cómo esto pasó y cómo las personas lo entregaron todo por comida. Dice el verso 13, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Verso 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. O sea,
Después que se le acabó el dinero, entonces comenzaron a dar pues el ganado. Entonces, cuando se le acaba el dinero a la gente, van a empezar a dar sus casas, sus carros, ¿verdad? Entonces luego dice, verso 17, y ellos trajeron sus ganados a José. José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año, o sea, por un año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. O sea, se acabó todo el dinero, las posesiones, lo entregaron todo, hasta sus cuerpos. Verso 23 dice, José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Luego el verso 25 dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Fíjense cómo finalmente lo entregaron todo al servicio del Faraón, sometiéndose así, ¿verdad?, a lo que quiere el gobierno para poder salvar su vida terrenal. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Apocalipsis capítulo 6, en el verso 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Dice que para matar con espada, hambre, pestes o mortandad y con las fieras de la tierra. Pero recuerden que aquel que confía no le teme a nada de eso. En Job les había comentado en el capítulo 5, verso 22, que de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, de los gobiernos en el mundo. En Apocalipsis capítulo 12 vemos una gran persecución donde aparece pues la mujer encinta, dolores de parto, y hay una señal, el gran dragón, y dice que este gran dragón tiene 7 cabezas, 10 cuernos, ahí vemos el antimesías, y dice que hay una persecución, pero también dice el verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del pacto, del Cordero, por el nuevo pacto, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está. El que quiera salvar la vida terrenal, la pierde, pero el que la pierda por su causa, no sometiéndose, la gana, y la gana para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra relación, mejorar nuestros caminos, fortalecernos en la fe, pedir a Él que nos ayude. Los tiempos son malos, duros, viene opresión. ¿Sabe lo que es oprimir a alguien? Es que te llevan entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer? ¿Me rindo a ellos o me rindo a Elohim? Pues este es el tiempo de prepararnos espiritualmente, recibir su consejo, su dirección, su guía, y crean a su palabra, crean a los profetas, que a nosotros nada nos faltará, ni a ti ni a tus hijos, porque escrito está. Y al que cree, recibe. El que cree confiando y creyendo que va a recibir, así será para su vida.
Y por último les dejo este mensaje de Habacuc, que siempre lo pongo como ejemplo, capítulo 3, donde él dice que aunque él se estremeció por lo que recibió y lo que venía, que cuando llegara ese momento, ese tiempo que iba a provocar toda esta situación, que él estaría quieto, tranquilo y en reposo en el día de la angustia. Eso está en el verso 16, pero termina diciendo del verso 17 al 19, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, o sea, aunque venga guerra, hambre, situaciones, con todo lo que se venga, yo voy a estar esperando. Yo voy a dejar que Él sea mi Elohim, que Él se manifieste porque yo le voy a dar gloria. Él tiene misericordia, Él no se olvida de ti. Con todo, yo me alegraré. Yo me gozaré en el Elohim de mi salvación. Yahweh Adonai es mi fortaleza, Él es mi ayuda, Él es mi guardador. Y dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ese es nuestro Elohim. En Él confiamos y en Él esperamos. Amén.